En las calles adoquinadas y estrechas de Praga, la capital mágica de la República Checa, se esconde un oscuro secreto que ha alimentado las pesadillas de generaciones enteras: las brujas de Praga. Estas figuras misteriosas, envueltas en sombras y leyendas, han sido tema de conversación entre los lugareños y visitantes por igual, susurrando historias de terror que se transmiten de boca en boca en las noches oscuras y tormentosas. La primera vez que escuché hablar de las brujas de Praga fue durante un viaje de estudio a la ciudad. Había llegado buscando el esplendor arquitectónico y cultural de una de las joyas de Europa Central, pero pronto descubrí que detrás de la belleza pintoresca se escondían secretos oscuros y antiguos que hacían temblar hasta los cimientos de los edificios más imponentes. La gente del lugar hablaba de las brujas con un tono de temor reverencial, como si estuvieran hablando de seres que trascendían la realidad misma. Algunos decían haberlas visto vagando por las calles del barrio pequeño, con sus capas oscuras ondeando al viento y sus ojos brillando con un resplandor malévolo. Otros afirmaban haber sentido su presencia en los callejones estrechos y sombríos, como una sombra que se desliza entre las sombras, dejando un rastro de terror a su paso. Pero, ¿quiénes eran realmente estas brujas de Praga? Según la leyenda, eran mujeres con poderes sobrenaturales que habían vendido sus almas al diablo a cambio de poder y conocimiento. Se decía que se reunían en los bosques oscuros que rodeaban la ciudad, realizando rituales siniestros y conjuros malignos bajo la luz de la luna llena. Sus risas malévolas resonaban en la noche, haciendo temblar a quienes se aventuraban demasiado cerca de su territorio. Una de las historias más famosas sobre las brujas de Praga habla de una joven campesina que, seducida por el poder y la promesa de riquezas eternas, se unió a su aquelarre. Durante años, la joven se entregó al oscuro arte de la brujería, lanzando hechizos y maldiciones sobre aquellos que se atrevían a cruzar su camino. Pero un día, su ambición la llevó demasiado lejos y desafió al mismísimo diablo. En un acto de venganza, el diablo la condenó a vagar por la eternidad como una bruja errante, buscando redención que nunca encontraría. Otra historia habla de un noble corrupto que buscó el poder de las brujas para asegurar su dominio sobre la ciudad. Pero las brujas, en su infinita sabiduría, vieron la oscuridad en su corazón y decidieron castigarlo. Lo transformaron en un monstruo grotesco, mitad hombre y mitad bestia, condenado a vivir en las sombras para siempre. A medida que exploraba las calles de Praga, me encontré con numerosos sitios que se decía estaban relacionados con las brujas de Praga. Desde el puente de Carlos, donde se dice que las brujas se reunían para realizar sus rituales nocturnos, hasta la torre del reloj astronómico, donde se rumoreaba que los espíritus de las brujas aún acechaban en la oscuridad de la noche. Pero quizás el lugar más inquietante de todos era el Callejón del Oro, un pequeño callejón empedrado en el corazón del castillo de Praga. Se decía que este lugar era el hogar de las brujas más poderosas y peligrosas de todas, y que aún hoy en día sus presencias podían sentirse entre las sombras de las casas abandonadas. Mientras caminaba por las callejuelas estrechas y sombrías de Praga, me di cuenta de que las brujas de Praga eran mucho más que simples leyendas. Eran una parte integral de la historia y la cultura de la ciudad, un recordatorio de que en el mundo hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, fuerzas que pueden traer tanto bendición como maldición, dependiendo de cómo se las invoque. Al final de mi estancia en Praga, me quedé con la sensación de que las brujas de Praga eran mucho más que simples cuentos de viejos. Eran guardianes de un conocimiento antiguo y olvidado, una sabiduría que había sido transmitida de generación en generación a través de los siglos. Y aunque pudieran ser vistas como criaturas de la noche y la oscuridad, también eran portadoras de una verdad más profunda, una verdad que solo aquellos dispuestos a mirar más allá de las apariencias podían entender. En el silencio de la noche, cuando las sombras se alargan y el viento susurra entre las hojas de los árboles, aún se puede sentir la presencia de las brujas de Praga, observando desde las sombras con ojos que brillan con un resplandor malévolo. Y aunque muchos puedan descartar estas historias como simples cuentos de viejos, para aquellos que han sentido su presencia o han sido testigos de sus acciones, las brujas de Praga son una realidad palpable, un recordatorio de que en las sombras de la noche, la oscuridad puede ocultar criaturas más allá de nuestra comprensión.